Es una bendición muy, muy grande siempre el poder estar juntos con ustedes, eh, compartiendo la palabra del Señor, aprendiendo de la palabra del Señor. Y este tiempo de ya los últimos días del año, bueno, yo creo que implícitamente dan el tiempo para reflexionar sobre el año que va terminando. Sirve este tiempo para reflexión, sirve este tiempo para ver un poquito hacia atrás y ver lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Pero hoy quisiera abordar un tema que es un tema importante dentro de la vida del cristiano, pero que también a través de este tema vamos a ver que es un tema muy también controversial y que en medio de esa controversia muchos de nosotros estamos envueltos sin querer. Nuestras vidas, nuestros pensamientos están envueltos en ciertos pensamientos. Y hoy vamos a hablar acerca de bendecidos, así titulamos la predicación de hoy, ¿no? Obviamente nos vamos a basar en el libro de Números, capítulo 23 y 24, hablando acerca de Balaam, el profeta Balaam. No vamos a abordar mucho acerca de su personalidad y acerca de lo que él hizo, sino más bien vamos a ir y vamos a profundizar un poquito sobre las bendiciones que él dio. Y a su vez lo que vamos a hacer es que vamos a ir al Nuevo Testamento y ver cómo esas bendiciones de Dios al pueblo a través de Balaam, un adivino, cómo esas bendiciones se transportan al día de hoy o al tiempo de Jesús, con Jesús, y trascienden nuestras vidas el día de hoy. Y a su vez, al último, voltearemos hacia atrás y daremos un vistazo a nuestras vidas y veremos qué tan bien o qué tan mal nos fue. Muy bien, vamos a comenzar yendo por favor al libro de Números, acompáñeme. Vamos a ver el capítulo 23 del libro de Números. Números capítulo 23. Verso 8. Solo vamos a leer este verso. Esas son palabras, obviamente, del profeta o el adivino Balaam. Y dice así: ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de excrear al que Jehová no ha execrado? Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la enorme bendición que nos das de poder acercarnos a tu palabra, de poder, Señor, Padre, escuchar tu voz, que es lo que queremos el día de hoy. Señor, escuchar tu palabra. Y a través de eso, Señor, que nuestras vidas sean, Padre, impactadas por tu palabra y podamos reflexionar en ella y asimilarla de tal manera que nuestras vidas puedan ser transformadas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. En el contexto del mundo, vamos a ponerlo así, fuera de la iglesia, las bendiciones o la bendición de Dios se reduce simplemente en las cosas externas y materiales. Esa es una bendición. Para la gente del mundo, tú les preguntas qué es una bendición y es estar sano, tener dinero
y ser exitoso. Es una persona bendecida. Una persona bendecida es aquella que se cura del cáncer. Una persona bendecida es el que tiene casa, el que tiene una casa buena, bonita, cara. Eso reduce a las personas que no lo tienen y no tienen esas cosas. ¿En qué? En el ambiente cristiano, echamos un vistazo. Hoy a través de las redes sociales podemos darnos cuenta de esto. Y vemos que en el ambiente cristiano ese pensamiento del mundo se ha incorporado a la iglesia. Y entonces, hoy hay campañas de busca tu bendición, busca tu sanidad, ven por tu milagro, para que Dios te dé éxito, prosperidad en esta vida. Entonces, fuera en el mundo y dentro de la iglesia no cambia mucho esta perspectiva. Espero que nosotros no estemos dentro de este pensamiento. Cuando nosotros vamos al libro de Números, encontramos una historia donde Dios está llevando a su pueblo a través del desierto a la tierra prometida. Está llevando a su pueblo que sacó de Egipto a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Esa tierra es una herencia que Dios le iba a dar al pueblo. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, esa tierra se menciona muchas veces como herencia para el pueblo de Israel. Pero en el libro de Números, el mismo libro de Números en sí nos hace verlo en dos partes. La primera parte, vemos la primera generación que fue incapaz de poder heredar esa tierra, fue incapaz de poder conquistar esa tierra estando ya a las puertas de la tierra prometida. La Biblia dice que por su incredulidad, que es igual a desobediencia, Dios entonces castiga a este pueblo haciéndolos vagar durante aproximadamente 38 años, 9 meses por el desierto, para que esa generación que se rehusó a conquistar muriera en el desierto. Entonces Dios iba a levantar una segunda generación, y esa segunda generación es donde tenemos que prestar mucha atención. A partir del capítulo 20 del libro de Números, vemos interesantemente cómo comienzan a morir los líderes del pueblo de Israel, como por ejemplo María, como por ejemplo Aarón, y se le anuncia a Moisés, ya estando, hermanos, en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, a las puertas ya de la entrada a la tierra prometida, ya con una segunda generación, ya habiendo pasado entonces 38 años, 9 meses, esa segunda generación es la que hereda la tierra. Eso es muy importante. Entonces nos encontramos con este contexto. Un pueblo que, una segunda generación que Dios levanta durante el desierto, casi 40 años, que al final llega a la tierra prometida y la hereda. Pero antes de que entre a la tierra, se encuentra exactamente en la frontera de Moab. Y es donde nosotros encontramos esta historia. El rey Balac quiere maldecir al pueblo de Israel. Pero en realidad, ¿qué es lo que él quería? Busquemos, por favor, el libro de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Dice el verso 6. Lo estoy diciendo así porque seguramente ustedes ya vieron esta parte, así que no vamos a contextualizar mucho. Pero miren lo que dice el verso 6. Ven pues ahora, te ruego, maldice a este pueblo,
porque es más fuerte que yo, quizá, ve la intención, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas, ¿qué? Será maldito. Esto no es cierto. Y aquí me da la oportunidad para decirle lo siguiente. Nuestra boca no tiene poder, hermanos. Si usted pensaba que nuestra boca, que usted cuando llega a un lugar es de bendición porque el lugar se llena, déjeme decirle que no es así. Es Dios el que bendice y es Dios el que maldice. Y es Dios quien utiliza a las personas para bendecir y es Dios quien utiliza a las personas para maldecir. Y todo es conforme a su propósito. Porque ya en el capítulo 23, en el verso 7, verso 8 dice: ¿por qué maldiciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? O sea, aquí lo que está diciendo ya el profeta Balaam, y se lo está diciendo también a Balac, al rey Balac, diciéndole: yo no soy el que bendice a nadie, ni el que maldice a nadie. Esa es una realidad, hermanos. El único que puede bendecir la vida de alguien es Dios. Y el único que puede maldecir la vida de alguien es Dios. Tomando en cuenta esto, entonces Balaam claramente está diciendo que él no puede, como ya seguramente ustedes lo meditaron, él no puede decir algo en contra del pueblo de Israel que Dios no le haya ordenado y mandado. Tomando en cuenta esto, entonces revisemos las bendiciones que Dios le da al pueblo de Israel y que las convierte en bendiciones en lugar de maldiciones. Y bueno, aquí lo vemos, una de ellas, en el verso 7 comienza diciendo: y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab. De los montes del oriente, ven, maldice a Jacob, y ven, execra a Israel. Verso 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Vean lo que dice en el verso 9. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo habitará confiado. Miren lo que está diciendo Balaam, obviamente inspirado por Dios para Israel. En lugar de ser maldecido y destruido, él lo ve: he aquí un pueblo habitará confiado y no será contado entre las naciones. Es un pueblo distinto. Verso 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimera sea como la suya. Lo que está tratando de decir, o lo que está diciendo, es que en lugar de ser derrotados por sus enemigos, va a aumentar este pueblo y va a habitar seguro. Nadie lo podrá maldecir. Verso 11. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he que has preferido bendiciones. Vemos entonces cómo este pueblo es bendecido por Dios. ¿En qué sentido? En lugar de ser un pueblo que iba a ser derrotado, ve a un pueblo victorioso, confiado, que está prosperando, que está viviendo en paz. Veamos otra parte, ahí mismo en el capítulo 23,
verso 18. Verso 18, hermanos. Veamos la segunda bendición de Balaam. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué le está diciendo? Si yo dije que este pueblo iba a ser un pueblo próspero, bendecido, que en lugar de ser disminuido iba a extenderse, se iba a multiplicar, no se iba ni siquiera a poder contar un cuarto de este pueblo, entonces no tiene por qué arrepentirse. Dice, él dijo, no lo hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo, porque contra Jehová no hay, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Dice, he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces vemos esta segunda bendición en relación, hermanos, a que tiene fuerzas para derrotar a sus enemigos. En lugar de ser maldecido, en lugar de que este pueblo fuera derrotado por sus enemigos y no llegara a heredar la tierra prometida, en lugar de eso se le anuncia de parte de Dios que este pueblo heredará, que este pueblo conquistará, que este pueblo llegará. Vamos en el capítulo 24, acompáñeme, en el verso 3, del 3 al 9. Capítulo 24, del verso 3 al verso 9, dice, entonces tomó su parábola, es la tercera bendición de Balaam, y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como óleos plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán agua, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será ¿qué? Engrandecido. ¿Se da cuenta? Vamos avanzando en las bendiciones y hay un personaje que se va anunciando a través de estas bendiciones y es el rey. Un rey en medio del pueblo de Israel, un pueblo engrandecido, fuerte, que va a conquistar a sus enemigos. Dice el verso 8, Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará como sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos, miren lo que dice aquí, los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Si Dios está bendiciendo a este pueblo, ¿quién lo puede maldecir? Si Dios está diciendo que este pueblo llegará y heredará, ¿quién podrá desafiar la voluntad de Dios? Nadie. Pero si nosotros somos observadores, lo que estamos viendo aquí en relación a lo que vemos en el contexto de Números, es que la bendición que estamos viendo aquí, todas estas bendiciones tienen relación con los enemigos del pueblo de Dios, con aquellos que quieren
su derrota con aquellos que quieren destruirlos, como en el caso de Balac. Si nosotros somos observadores, vemos que las bendiciones aquí no tienen relación con algo material. Para ellos era heredar la tierra y conquistar esa herencia que Dios les estaba dando. Pero hay una cuarta bendición. En esta cuarta bendición vemos, hermanos, del verso 15 al 24 lo siguiente. Acompáñenme al verso 15. Dice el verso 15. Y tomó su parábola y dijo: Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mire esta parte, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Mire lo que dice aquí. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces, lo que nosotros podemos darnos cuenta a través de estos textos o de este texto es que aquí ya anuncia de manera más clara a través de quién es que va a tener victoria el pueblo de Israel. Claramente menciona la estrella de Jacob, que entendemos inmediatamente que esta estrella de Jacob se hace referencia a Jesús. Es una referencia mesiánica. Y cuando menciona y se levantará cetro de Israel, está hablando de trono, de gobierno, de reino, de autoridad. Entonces, a través de estas bendiciones, se le está declarando al pueblo de Israel su victoria contra sus enemigos para poder heredar la tierra prometida. De manera sencilla lo podemos ver así. ¿A través de quién? A través de la estrella de Jacob y del cetro de Israel. Entonces, esta parte podemos decirlo así. ¿Cuál es la bendición que Dios le está dando al pueblo de Israel a través de estas palabras de este profeta? Que ellos heredarán la tierra, que llegarán a conquistar esa tierra y vencerán a sus enemigos. Obviamente en la historia, hermanos, ellos heredan la tierra como lo prometió Dios y conquistan esa tierra. Ya después en la historia vemos que no conquistan del todo, pero llegan a la tierra, heredan la tierra y conquistan. ¿Cómo podemos relacionar esta historia con nosotros hoy en día? Hermanos, cuando nosotros hablamos de herencia o de heredar, para ellos la herencia era la tierra de Canaán. Para nosotros, en una primera instancia, esa tierra de Canaán representa el cielo. Vamos a verlo de esta manera. Acompáñenme al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, hermanos. Mire lo que dice el verso 16, mire. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿qué dice, hermano? También herederos.
¿herederos de quién, hermanos? De Dios, y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Entonces, esa herencia que nosotros tenemos, hermanos, es una coherencia con Cristo, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo, hermanos? La Biblia dice que está hoy sentado a la diestra del Padre. Cuando nosotros vemos esa herencia, hermanos, yo le preguntaría a usted, ¿qué piensa de esa herencia? ¿Qué vamos a recibir? Yo me acuerdo que durante muchísimo tiempo a mí me enseñaron que esa herencia, o que donde nosotros íbamos, se puede decir así, el lugar a donde íbamos, era un lugar con un lago de cristal, con muros de oro, etcétera. Y que ahí había casas para cada uno de aquellos creyentes que llegaran a ese lugar. Inclusive se atrevían algunas personas a decir que dependiendo de tu comportamiento y de lo que tú hicieras, la casa iba a estar terminada de ciertas cosas. La verdad, eso era lo que entendíamos. A mí se me enseñó. Pero si yo le dijera que la herencia que nosotros vamos a recibir es Dios, es más bonito decir lo otro, ¿no? Nos esperan casas bien hechas, etcétera. Pero es un concepto totalmente humano, hermanos. La herencia que nosotros vamos a tener es Dios. Es estar en su presencia. Es la presencia y la gloria de Dios mismo. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro. Capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿dónde? En los cielos para nosotros. ¿Y qué hay en el cielo? Hay un lago de cristal, oro por todas partes, plata. No, hermanos, está Dios. Y hacia allá vamos, hacia la glorificación. ¿Qué significa esto? Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3. En el verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Está hablando de su segunda venida, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo aquí en Filipenses es que esos creyentes en Cristo Jesús van a recibir un cuerpo similar al de Jesús, que ahora tiene y que está en los cielos, hermanos, sentado a la diestra del Padre. Eso se llama glorificación. Entonces estamos hablando de la herencia. ¿Qué vamos a recibir? Un cuerpo glorificado. ¿Dónde? En los cielos. ¿Y cuál es nuestra herencia?
Dios, su presencia, estar en la presencia de Dios mismo. Amén. Entonces, ¿cuál es la bendición? A ver, vamos a Efesios. Capítulo 1. Vamos a comenzar del verso 3. Mire cómo empieza. Vamos a leer hasta el verso 14. Y vamos a ver cómo empieza y dónde termina. ¿Sí? Verso 3. Mire cómo comienza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué, hermano? Nos bendijo. ¿Con qué? Con casas, carros, últimos modelos, yates, viajes a Europa. Egipto, ¿no le gustaría ir a Egipto? ¿Es lo que dice? No, absolutamente no. Lo que dice es que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Verso 4. Si nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, entonces, ¿cuál es esa bendición? Y Pablo desenrolla esas bendiciones que hemos recibido. ¿Cómo cuál? Verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuál es la bendición de Dios que nos ha dado, hermanos? Nos escogió cuando, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 5. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de su presencia. Nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Eso es bendición, ¿o no? Es lo que está diciendo la Biblia. ¿Para qué? Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. Nos escogió, nos adoptó como sus hijos y nos aceptó en Cristo Jesús. Todo a través de Cristo. ¿Eso cómo se llama? Según lo que dice Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, son las bendiciones que Dios nos ha dado. Y si recordamos, dice que nos bendijo con todas. O sea, significa que no quedó ni una. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el que él se había propuesto, ¿en qué? En sí mismo. Entonces, aún el conocer su plan, aún el conocer lo que él va a hacer y todo lo que nosotros estamos leyendo, también es una bendición. El conocimiento que adquirimos de parte de él es parte de la bendición de Dios. Ahora, si nosotros vemos de lo que estamos hablando, si lo podemos resumir en una palabra, ¿sabe de qué está hablando? De nuestra salvación, hermanos. Nos escogió para que estuviésemos delante de él, nos adoptó como sus hijos, según el puro afecto de su voluntad, nos aceptó en Cristo y nos dio a conocer su voluntad. ¿De qué está hablando? De nuestra salvación, hermanos.
¿Cuántos son salvos en el Señor? Hermanos, ¿cuántos? Entonces, ¿qué son? ¿Qué son, hermanos? Son bendecidos. Somos bendecidos. ¿Por qué? Porque somos más inteligentes, porque somos más guapos, tenemos más fortaleza que los demás. No, Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Somos personas bendecidas. Pero en ocasiones nos saltamos de gusto. ¿Por qué? Porque en el mundo se nos ha enseñado que la persona bendecida es la que tiene más, la que está sana y no se enferma, la que puede viajar. Qué bendecida está esa persona por Dios. Y a veces ese concepto lo traemos en nuestra mente y cuesta muchísimo dejarlo atrás. Dice el verso 11: en Él mismo, o sea, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces estamos ya hablando de la herencia. ¿Cómo comenzó? Nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que estemos delante de Él. Nos adoptó, nos hizo sus hijos, nos aceptó en Cristo, nos dio su voluntad, nos mostró su voluntad, y el poder entender su voluntad entra de parte de la bendición de Dios. ¿Y dónde termina esto? En la herencia. Reservada, según Pedro, ¿dónde? En los cielos. Una herencia que no se contamina, que no se marchita ni se echa a perder. Verso 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos ¿en quién? En Cristo. Verso 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ese Espíritu Santo que hemos recibido, ¿qué es? Según lo que vemos aquí, verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué significa esto? ¿Qué son las arras? La garantía. ¿De qué? Que es la garantía de nuestra herencia. ¿Qué está diciendo Dios, hermano? Que el que Él escogió, verso 3, el que hizo su Hijo a través de Cristo, nos adoptó, nos aceptó en Cristo. Aquel que entiende su voluntad, ¿qué recibe? La herencia, hermanos. Pero ¿por qué estamos seguros? ¿Por qué está seguro? ¿Por qué? ¿Quién es el que está obrando en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Cuál fue la promesa de Dios para el pueblo en el libro de Números a través de las bendiciones en el capítulo 23 y 24? Nadie les podrá hacer frente. Tendrán victoria de sus enemigos y van a heredar. Esa es la bendición. Vamos al Nuevo Testamento y en Cristo, así como lo mencionó en el libro de Números, la estrella de Jacob, el cetro de Israel, en Cristo nosotros tenemos herencia. Eso significa que vamos a heredar. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, podemos decir que nosotros, los que hemos recibido la salvación y el Espíritu Santo, somos bendecidos. Amén. No importando
Si yo tengo menos que usted, o que usted tiene menos que el de al lado, o si nosotros tenemos menos que los de allá afuera, seguimos siendo bendecidos. Y si volteamos hacia atrás y vemos que alguien le ha dicho, ya eres el salado, porque si no te pasa una, te pasa otra, ¿no le han dicho? A nadie le puede ir tan mal, ¿no? ¿No le ha pasado? Se enferma seguido, tiene alergias. Bueno, esa persona, ¿qué es? Es una persona bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque tiene la salvación de Dios a través de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo actúa en esa persona para que esa bendición de Dios pueda llegar a esa persona a heredar la vida eterna. Entonces, aquí yo me encontraba en un dilema, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que las bendiciones de Dios son las cosas materiales, o sea, hay que ser agradecidos con Dios inclusive con lo que tenemos. Y decimos, gracias a Dios que me bendijo con esto, gracias a Dios que nos bendijo con esto, gracias a Dios que me bendijo con esto. Y yo me preguntaba, ¿podremos ver esas cosas como bendiciones para nosotros? Por supuesto, sin duda. Pero de algo sí tenemos que estar seguros, hermanos. Esas cosas son temporales y se acaban. Por lo tanto, la bendición que dice aquí, no. Es una bendición que trasciende más allá de este mundo y hacia donde nos dirigimos. Trasciende la muerte y trasciende todo lo que hay en este mundo. Así que, ¿cómo debemos de sentirnos, primeramente, en este fin de año? Volteamos hacia atrás y posiblemente podemos decir, no hemos obtenido lo que queremos, lo que deseamos. Y a comparación de otras personas, no hemos obtenido esas cosas que podrían satisfacer momentáneamente nuestras necesidades. Pero la realidad es que si nosotros vamos a la luz de la palabra, eres una persona totalmente bendecida por Dios. No por lo que tienes, no por lo que eres, no por lo que has obtenido en este año, no. Eres una persona bendecida porque Él te ha escogido, te ha hecho su hijo y Él te ha dado su voluntad, la conoces para que puedas ir y obtener esa herencia reservada en los cielos por ti. Entonces aquí hay un dilema. ¿Nos sentimos contentos o tristes porque no hemos obtenido lo que nosotros queríamos o pensábamos? ¿Te sientes gozoso porque por lo que Dios te ha dado? ¿Es suficiente para ti? Porque tu mirada está puesta en esa herencia y en la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿O te sientes triste porque no tienes lo que otros tienen? Porque no tienes lo que el mundo dice que es una persona bendecida y exitosa. ¿No que Dios está contigo? ¿Por qué no tienes lo que yo tengo?, dice el mundo. ¿No que Dios está contigo? ¿Por qué no puedes viajar? ¿No que Dios está contigo? Siempre estás enfermo. Levanta tu cabeza, hermano. Soy bendecido por Dios porque tengo una herencia que Él me ha reservado. Y entonces, independientemente de cómo me vaya en este mundo, ¿cómo nos debemos de sentir? Hermanos, bendecidos. Ahora esto se puede decir de manera muy sencilla, ¿no? O sea, como decimos habitualmente, de dientes para afuera, no hay problema.
El problema es en realidad entender esto y aplicarlo en nuestras vidas. Y obviamente actuar en consecuencia. Nunca más vuelvas a pensar que una cosa material es porque Dios te bendijo. No, Dios ya te bendijo. Y te bendijo con todas las bendiciones, o sea, no falta ni una. Eso quiere decir que si el año que viene adquieres algo material, ¿qué? ¿Le faltó eso al Señor? ¿Le faltó algo? Ok, el Señor me lo permitió tener, pero bendecido estoy, lo tenga o no lo tenga. ¿Me lo dé o no me lo dé? Tenga salud o esté enfermo. Soy una persona bendecida por Dios. Entonces nuestro pensamiento va a cambiar, ¿no? Nuestra actitud tiene que cambiar. ¿Ante qué? Ante las cosas que vemos en el mundo. Voltea hacia atrás y mira cómo pasaste este año. ¿Sabes cuál es la mejor bendición que podemos decir que tenemos? Yo te lo voy a decir. Que estemos aquí, que estemos en Dios, que permanezcamos en Él, que todos los días vayamos y meditemos su palabra. Esa es la mayor bendición que tenemos, sin importar las cosas materiales, las cosas externas. Y yo oro a Dios, hermanos, para que esto lo podamos comprender en nuestras vidas cotidianas y salir al mundo con esto. Soy una persona bendecida por Dios, tengo esa salvación, pues voy a vivir en consecuencia, porque hacia esa herencia me dirijo. ¿Fue porque me porté bien? No, Él me escogió como su pueblo y me bendijo para heredar esa tierra prometida, esa herencia en los cielos. Siéntete como un pueblo bendecido por Dios. Siéntete que Dios te ha bendecido con todo lo que Él te ha podido dar. Y no estamos hablando de cosas de este mundo. ¿Sabe lo que va a terminar? ¿Cómo va a terminar este mundo? Siendo destruido. Es su destino. Por eso esa salvación y herencia trasciende más allá de todo lo que podamos nosotros obtener. Entonces, al finalizar el año, al mirar atrás y ver tal vez no todo fue según nuestros planes o comparado con los estándares del mundo, incluso frente a enfermedades, carencias, pérdidas, dolor y angustia. El hecho de que seguimos aquí es una prueba de que somos pueblo bendecido por Dios. Su obra en nosotros es firme y nada nos detendrá gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vivamos entonces como ese pueblo bendecido, moviéndonos hacia la herencia celestial reservada para nosotros, viviendo cada día bajo su voluntad y soberanía. Amén, hermanos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Padre, agradecidos estamos por tus bendiciones, Señor, que nos has dado. Pero no nos referimos, Señor, a lo que tú has permitido que tengamos. Y te agradecemos por esas cosas que hemos obtenido, que tú nos has dado, porque sabemos que tú, Señor, estás al pendiente de nosotros. Pero te agradecemos por tus bendiciones eternas que trascienden más allá de este mundo, por tu salvación, por escogernos, por adoptarnos, por revelarnos tu palabra y tu voluntad, por prepararnos esa herencia en los cielos, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, que es el que obra
para que nosotros vayamos y busquemos esa herencia. Señor, permítenos, Señor, agradecerte, porque no es por nosotros en lo absoluto, sino es por tu gracia y tu misericordia. Es porque tú, Señor, a ti te plació según tu voluntad y has derramado tu gracia en nosotros. Padre, nos hemos equivocado, Señor, y nuestros corazones, al estar anhelando cosas, se olvidan de lo que nos has dado. Qué tan grande y gloriosa es esa salvación que nos has dado, Señor. Permítenos, ya al terminar este año, estos últimos días, Señor, decirte que no hay palabras, Señor, para agradecerte todas las bendiciones que nos has dado desde que te conocimos. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya habías trazado un plan para nuestras vidas, para vida eterna. Gracias por tus bendiciones, por todas tus bendiciones, independientemente de lo que estemos viviendo en este mundo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.